Bueno, pues otra vez estamos en un programa más de Economía de las Ideas. Yo soy Rodrigo Soto, esto es Radio Dem 90.5 y como es costumbre, pues agradecemos a todo el equipo operativo y directivo para la realización de este programa y en el mismo vamos a tocar un tema interesante en relación a la emergencia y la autoorganización en las redes sociales. Y para ello me permití invitar a mi hermano Jorge Soto para que nos ayude con la exposición de este tema. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Dónde andas? Estoy en California, en Mountain View, cursando un programa que se llama Singularity University, donde el objetivo es cómo con tecnología podemos impactar a 1,000 millones de personas en 10 años. Ok, entonces estamos haciendo una conexión desde Monterrey hasta California. Así es. En alguna ocasión hablábamos, y lo leí yo en el libro de Emergence, y se habla muy claro de cómo hay ciertos sistemas que surgen o emergen. Sobre todo me quedó muy claro al leer más sobre las abejas, sobre las termitas y sobre las hormigas. Y lo que me impresionó ahí fue que son sistemas complejos, autoorganizados, en donde cada quien tiene un rol y una tarea específica y podemos ver que prácticamente no hay un mando central, aunque se nos hable de una reina y un rey. Discutíamos contigo la otra vez en relación a un paper que ahorita quiero que comentes, si sería posible a futuro ver esa autoorganización con las redes sociales o con el mundo del internet, que aunque la globalización, lo que estamos tratando de ver y el internet es que el mundo se haga otra vez más pequeño y esperemos que más organizado. Entonces platícanos un poco del paper este que discutíamos la otra vez. Sí, pues básicamente lo que estamos tratando de hacer es analizar cómo por todo esto que está pasando en México de el incremento de la violencia desde el 2006 más o menos, cómo la gente está dejando de confiar en sus gobiernos y en los medios tradicionales. Sí. Y está empezando a confiar entre ellos mismos y está utilizando herramientas como Twitter principalmente o como blogs para alertar a otros ciudadanos, para crear este tipo de comunidades autoorganizadas, autorreguladas, sin un mando central, de personas que se están mandando alertas sobre lo que están viendo en sus ciudades y también que están mandando información, que confían a veces más en esa información, ya sea real o no, confían más en esa información que lo que el gobierno dice o que lo que los medios tradicionales están diciendo. Eso está muy interesante, ahí te interrumpo, porque entonces estamos viendo que lo que es el canal institucional o el canal tradicional o el canal oficial a veces queda opacado por el canal del ciudadano, de la sociedad civil. Lo que está pasando es, por un lado, creo que la tecnología ha cambiado cómo las sociedades nos educamos, Sí. cómo comerciamos, cómo nos relacionamos con otras personas. Sin embargo, no ha cambiado para nada cómo funcionan nuestros gobiernos. Las instituciones tradicionales siguen manteniéndose aisladas e intactas a todos estos cambios de la tecnología. Seguimos teniendo instituciones del siglo XX con ciudadanos del siglo XXI, entonces no nos estamos comunicando de manera adecuada y eso genera mucha tensión, por un lado, y por el otro los medios tradicionales muchas veces no reflejan el sentimiento de las personas, no reflejan lo que la gente está viendo en las calles, y también de manera local, en algunas ciudades de México, por ejemplo Monterrey, por ejemplo Reynosa, por ejemplo Saltillo, toda la situación de seguridad que está pasando ahí no siempre llega a los medios tradicionales masivos, y la gente está yendo a Twitter principalmente y está creando estos hashtags, estos claves en Twitter para organizarse y para informarse entre ellos mismos qué está pasando en la ciudad y si puede o no circular por ciertas calles. Entonces estamos viendo también que hay un distanciamiento entre lo que es la necesidad clara de la población y lo que una institución oficial a veces puede ofrecer para solucionar X o Y problema.
Así es. A pesar de todo el progreso que estamos viendo, el espacio institucional en México no se ha movido de manera dramática. No por lo menos a la velocidad que los mexicanos o que las sociedades modernas lo requieren. Sí. No es nada más hablar de un problema antropológico, de que no le entiendo a las redes sociales o al internet, es también un problema institucional. Sí. Los ciudadanos en México a veces no sentimos ese sentimiento, no tenemos ese sentimiento de representación política y sus implicaciones, es decir, rendición de cuentas es algo que no vemos los mexicanos en el día a día. Acceso a la información es difícil, seguridad y mecanismos claros de participación son conceptos que a veces se quedan en eso, nada más en conceptos en nuestro país. Así es correcto. Y entonces crean pequeñas comunidades o pequeñas colonias, como aludiendo otra vez al ejemplo de las hormigas y las termitas, pequeñas colonias donde se autoorganizan y ven por el beneficio colectivo de esa colonia en particular. Yo creo que eso también es muy enriquecedor porque entonces, como lo vemos, una sociedad organizada, una colonia organizada, una comunidad organizada es mucho más poderosa que a veces la misma protección que puede proveer el mecanismo oficial. Lo interesante es entender si esta situación que estamos viviendo en México y este tipo de comunidades autoorganizadas, autorreguladas, están creando un efecto democratizador y están redefiniendo qué quiere decir la democracia en un país como México. No es nada más salir a votar cada 3 o 6 años, es cómo nos involucramos en la vida diaria de nuestras instituciones, de nuestras comunidades y de nuestro país. Así es. En este sentido, yo veía que el Internet inicia como, de cierta manera, en una lucha entre orden y caos. Todavía cuando yo recuerdo los primeros inicios del Internet no era ninguna información oficial, no se pueden hacer incluso ni tareas referenciadas con ligas de Internet. Hoy el Internet, las redes sociales y todo, como dices, ya se empieza a constituir como un medio fuerte, incluso para el cambio de decisiones, hasta legales, hasta políticas, institucionales. Ya el ciudadano creo que está teniendo mucho mayor fuerza en la injerencia de cómo se debe manejar la política, la vida pública y la vida privada, pienso yo. Sí, lo que está pasando con esto de la era digital es que está transformando a la sociedad, no nada más a la mexicana, al abrir espacios para que esos movimientos de abajo hacia arriba emerjan y busquen a través del Internet un empoderamiento político y social. Entonces lo que estamos viendo, así como decía Andy Warhol hace algunas décadas, que todo el mundo tiene 15 minutos de fama, ahorita lo que estamos viendo es que todo el mundo tenemos 15 microsegundos de fama. Así es. Y si estamos en el momento adecuado y a la hora adecuada, podemos crear una revolución también. Sí, lo que queremos es que esas torres de marfil alejadas donde está el poder político o el poder privado, pues tengan ya la sociedad como un mecanismo en donde les señale si van correctos o no. Y eso es a lo que se refiere a un sistema emergente, donde se autocontrola y se autorregula. Como lo veíamos, por ejemplo, en partidas de programación como el NetLogo, cuando ponen una corrida de pasto, ovejas y lobos. Cuando alguna de las variables, por ejemplo, hay demasiados lobos y se comen a todas las ovejas, pues los lobos ya no van a tener que comer y se colapsan. Situación similar sucede cuando hay demasiadas ovejas y no tantos lobos y las ovejas sobrepasan en población, se acaban el pasto y después se colapsan. Entonces la madre naturaleza o la naturaleza, o como lo querramos ver, pues es sabia, ¿no? Entonces crea un equilibrio, por así decirlo. Y el ser humano, si se quiere erigir como ese ser superior, entre comillas, en la escala evolutiva, pues tiene que buscar ese equilibrio, esa equidad, que aparte de lo que tú dices de la violencia y todo eso, es también la equidad que ha quedado fuera muchas veces de la agenda en muchos gobiernos y también en el ámbito privado. Así es. No sé qué opines al respecto. Pues creo que definitivamente este tipo al final la tecnología, el uso de la tecnología es definido por el contexto en el que una sociedad vive. Así es. Entonces, en México vivimos en un contexto donde históricamente los ciudadanos no hemos participado mucho por nuestros gobiernos, donde históricamente también estamos acostumbrados
desafortunadamente a varios actos de corrupción y últimamente a mucha violencia. Entonces, es muy interesante cómo se utiliza ese tipo de herramientas en Estados Unidos y en México. Son dos cosas completamente distintas. En Estados Unidos, Twitter se usa para saber dónde hay una fiesta y en México se utiliza para saber si puedo transitar Garza Sada o si hay alguna situación de riesgo a la mitad. Claro. Entonces, lo que está pasando también, y con este mismo contexto de la violencia, es que esta guerra contra las drogas que estamos viviendo no es nada más, es también es una guerra por el control de la información. Los ciudadanos nos estamos empoderando, no estamos ya esperando al que el gobierno resuelva todos los problemas, y creo que eso tiene que ir aumentando, no nada más en este contexto, sino también en toda la vida política y social del país. Pues lo que sucede es que es una responsabilidad compartida, ¿no? No puede estar el ciudadano ajeno de lo que sucede, ni el político o el empresario igual ajeno de la comunidad en donde tiene injerencia. Ahora, platícanos un poco más de lo que estás haciendo allá en California, o cuál es el objetivo del curso, o de todo esto, o en qué deriva. ¿Se va a terminar con un proyecto en específico? Algunos ejemplos de lo que se esté desarrollando, y supongo que mucho tiene que ver con tecnología y mucho debe tener que ver también con el manejo de redes sociales y todo este impacto de la autoorganización y emergencia. Sí, al final, como ya lo hemos platicado, ya está cambiando cada aspecto de la vida cotidiana, no nada más la organización de comunidades en el tema de seguridad, también en la educación, también en la economía, hasta en el viaje al espacio y todo esto como lo contemplamos. Entonces lo que está hablando mucho es de cómo está cambiando de manera exponencial la tecnología, y es cada vez más difícil para el mismo cerebro humano estar a la par de esos cambios tecnológicos, y por supuesto también para las instituciones. Lo que estamos viendo es la primera vez en la historia donde está creciendo la productividad de los países, pero también está creciendo el descontento, y también está decreciendo la cantidad de ofertas de trabajo. Yo aquí te interrumpo aquí nada más una. Me recuerdo un Twitter muy bueno, ya no sé quién lo dijo, pero para dar la fuente correcta, pero decía, no es que México no tuviera memoria, porque siempre se dice así, sino que no había redes sociales. Exacto, exacto. Ahorita lo que estamos viendo a través de estas redes es, podemos medir el pulso de la ciudad en tiempo real, el pulso de los ciudadanos. Ahora, yo aquí también te vuelvo a interrumpir. Yo pienso que ahora, con eso que dijiste, esa palabra es clave, el pulso de la sociedad. Yo pienso que los políticos y los empresarios, aparte de la encuesta tradicional que ya están haciendo de X o Y casa que se dedica a eso específicamente, miden o tienen que medir necesariamente el pulso social, como estás diciendo, para ver qué opinan de X o Y tema. Pero a una velocidad impresionante. A lo mejor con algún caso de corrupción pueden medir el sentimiento de la población en una velocidad impresionante con algo de Twitter, por ejemplo, y a lo mejor eso puede influir en la decisión o no de cierto político en darle todo el peso de la ley. Aunque, bueno, desde una manera objetiva deberíamos de pensar que la justicia debe ser igual para todos, pero desgraciadamente a veces no es así. Y en eso estamos viendo que la sociedad, al autoorganizarse, al surgir ahí y pedir que se haga justicia, a lo mejor eso tiene injerencia en la decisión final que se tome, ¿no? Uno de la cara oscura de todo esto es que estamos de manera voluntaria, estamos poniendo toda nuestra vida en internet. Le estamos dando todas nuestras fotos. Claro. Estamos diciendo a dónde nos tomamos un café, estamos diciendo dónde estamos viviendo, dónde estudiamos, cuántos años tenemos, qué sexo somos, y lo que pensamos. Y todo esto lo estamos haciendo de manera voluntaria y de manera pública, por lo cual estamos también, a veces nos sorprenden casos cuando pasa, por ejemplo, esto de la NSA de ahorita en Estados Unidos, donde se hizo público que el gobierno de Estados Unidos está espiando a sus propios ciudadanos, pero somos los ciudadanos los que ya estamos dando toda esa información. Entonces, como dices, por un lado, pues sí, es más fácil para los gobiernos ahora tomar decisiones con base en datos reales y no con base en percepciones. Y creo que el concepto de una encuesta tiene que cambiar o evolucionar más bien, porque no es lo mismo cuando le preguntas a una persona qué piensa sobre un tema, a cuando escuchas qué está diciendo sobre un tema en particular o qué es lo que realmente le está preocupando a esa persona. Así es. Entonces es una gran oportunidad para estas instituciones, y creo que también es una oportunidad, es un momento donde los ciudadanos tenemos que detenernos y pensar qué es todo lo que estamos haciendo público.
Y tampoco sorprendernos cuando salgan casos como lo de que la NSA está espiando a todos los ciudadanos, no nada más de Estados Unidos, ¿no? Pero pues yo creo que, bueno, en ese tema de espionaje yo creo que se da no nada más en Estados Unidos, como dices, sino en muchos otros países. No se diga Rusia o no se diga China, por ejemplo, o Cuba, O ¿no? incluso México. México También, también está ahí en el caso de espionaje de la NSA. claro. Pero bueno, volviendo al tema, entonces nos decías qué más se está haciendo en ese curso donde estás en la aplicación de todo esto. Pues la aplicación todavía no se ve, más bien lo que estamos viendo ahorita es eh, cómo, cómo vamos recuperando, o más bien cómo vamos adaptando todo este crecimiento exponencial a resolver y todos los problemas que esto está generando, o sea, los problemas de salud, la cantidad de información que estamos procesando ahora, nuestro sistema operativo, nuestro cerebro biológico, no está diseñado, no Para ha soportar evolucionado. y procesar tantos datos a la vez, claro. Exacto, nuestro cuerpo no está diseñado ni va a evolucionar tan rápido como para los tiempos y para la cantidad de información que estamos viendo ahora mismo. Entonces lo que estamos viendo es, ya se está hablando de la singularidad, que es ese espacio o ese momento donde las máquinas van a pensar igual y a partir de ahí superar al cerebro humano. Se dice que el año es 2029, entonces muy probablemente lo veamos en esta generación. Ya hoy en día las máquinas pueden hacer cualquier tarea que el humano hace mejor. La única diferencia es que nada más pueden hacer una. Y el humano puede estar viendo el contexto, está pensando, está recordando, está tomando decisiones, está respirando. Toda esta combinación de variables todavía no la pueden hacer las máquinas, pero bueno, ya va para allá, ya incluso se está tratando de hacer robots inteligencia artificial que ya incluso entiendan cuestiones como el sarcasmo y todo esto. Exacto, son las multitareas, ¿no? Que siempre se ha visto que, por ejemplo, cuando ganó la computadora en Jeopardy, era porque estaba conectada a una gran base de datos y entonces pues tenía acceso a la información de manera muy rápida. Pero sí, efectivamente, cuando ya se toma las multitareas, ya es muy difícil que nos superen. Incluso con lo que tú decías, yo escribí un artículo que se llamaba algo así, escribo artículos porque no todo cabe en mi cabeza. Y entonces realmente es impresionante. Yo he manejado siempre un dato del Economist que en promedio leemos 10 megabytes de información al día, escuchamos 400 megabytes de datos al día e impresionantemente vemos 1 megabyte de datos cada segundo. Entonces está increíble, ¿verdad? Lo que se maneja de información. Por ejemplo, nos dice un autor, Paul Reber, en su artículo What is the Memory Capacity of the Human Brain, que se publica en Scientific American, y nos dice que si usáramos el cerebro como videograbadora para los programas de canal de televisión, por ejemplo, podríamos grabar 3 millones de horas de programas, o lo que es lo mismo, tendríamos que dejar prendido el televisor de forma constante durante 300 años para acabarnos nuestra capacidad de almacenamiento. Pero increíblemente, con todo lo que está fluyendo en Internet, no somos capaces de hacer un procesamiento adecuado de todo esto. ¿Verdad? Así es, y creo que cada vez lo que tenemos que entender es que la tecnología, a pesar de que puede asustarnos un poco, lo que tenemos que hacer es aprovecharla y ver cómo nos apalancamos con la tecnología para poder procesar toda esta información y para poder realmente aplicarla a nuestras sociedades. Ahorita el problema también, como te decía, tiene un lado oscuro. El lado oscuro es los trabajos están disminuyendo, la cantidad de trabajos está disminuyendo, cada vez los trabajos que requieren ciertas habilidades van a disminuir más. La productividad está aumentando y las tecnologías que estamos desarrollando, la realidad es que no nada más son por el beneficio de la sociedad, también se pueden utilizar para dañar a la sociedad. Por ejemplo, están hablando de impresoras en 3D, donde ya puedes jugar y ahorita puedes imprimirte... Una pistola que salió recientemente, sí. Exacto, puedes imprimir una pistola o puedes imprimir un corazón. Entonces, así como puede ser algo muy bueno, también puede ser algo muy malo. Entonces, todo tiene dos lados que tenemos que estar pensando. Por ejemplo,
¿Qué va a pasar cuando ya podamos, ya ahorita ya la programación ya no nada más son ceros y unos como es en las computadoras, ya ahorita estamos hablando de programación de ADN, CGAIT. Ok. Entonces, ¿qué va a pasar cuando puedas programar un genoma? ¿Es patentable el genoma? ¿Puedes patentar un nuevo código de ADN o no se debería de patentar ese tipo de cosas? Entonces, son muchas cuestiones que no hemos entendido, que no sabemos hacia dónde va a llegar y creo que estamos justo en un punto donde las leyes, las instituciones, la ética y todos los avances tecnológicos ahorita están chocando entre ellos y estamos justo en el inicio de una curva exponencial que todavía no sabemos hacia dónde nos va a poder llegar. Una pregunta aquí, por ejemplo, en todo esto, ¿hay mando central? ¿Hay un mando central entonces que guía todo esto? No, de hecho, ¿Qué pasa cuando vemos que las organizaciones se autoorganizan como estamos viendo? ¿Qué pasa donde los ciudadanos se cuidan entre sí? En donde tú das, incluso un principio básico de Internet yo creo que es tomas algo, pero da algo, ¿no? No nada más tomes, da algo también. sí, o sea, ya no es un mundo tan fácil como era en los 80s, donde tenías dos polos, o era la Unión Soviética o era Estados Unidos. Ya no es un mundo donde se puede explicar las leyes de propiedad intelectual, no es tan fácil, o el robo, no es tan fácil decir, si tengo un libro, me lo quitaste, ya no tengo un libro, ahora tengo una canción, me la clonaste y ahora tenemos dos canciones. Entonces ya, ¿qué significa robar? ¿Dónde están los polos de la sociedad? Ya cada vez está más difuso. Entonces creo que ahorita lo que tenemos es que cualquiera puede ser un polo. Cualquiera es un medio masivo de información también. Así es. Cualquiera es un líder de opinión, sabiendo, como tú dices, estás en el momento y punto adecuado. Y volviendo a esto, entonces el mando central se debilita un poco, y no aludiendo a que se debe caer los gobiernos o los líderes, no, sino que la misma sociedad se autocontrola, ¿no? Se autorregula. Ese es el punto. Y volviendo a aludir al hormiguero, el hormiguero sabe que debe proteger a su reina, y la reina no tiene dictadura, la reina se dedica a procrear, el obrero sabe qué tiene que hacer, dar alimento, limpiar, el guerrero sabe que tiene que pelear, y la reina, y curiosamente la naturaleza sabe que cuando se necesitan más obreras, pues la reina empieza a producir más obreras. Si se necesitan más soldados, produce más soldados. Y curiosamente la reina, sin saber directamente, sino que se le informa y va haciendo las necesidades o va cubriendo esas necesidades. Entonces esa era mi pregunta. El mando central a lo mejor se debilita un poco viendo cómo la sociedad se vuelve a autorregular entre esa lucha de caos y orden. Exacto. Por ejemplo, hace un mes más o menos hackearon la cuenta de Twitter de este medio que se llama AP, Associated Press. Ajá. Y dijeron que había habido una explosión en la Casa Blanca y que Obama estaba lastimado. Sí. Eso fue un tweet. La bolsa de Estados Unidos se cayó. 3 minutos después dijeron que los habían hackeado y la bolsa se estabilizó. Lo que te hace pensar esto es, ¿quién tiene el poder hoy en día? Exacto. ¿Qué es más relevante? ¿Twitter, Google, Facebook, Apple o la NSA, la NASA o algunas instituciones de gobierno? O como lo hemos visto en algo más sencillo, cuando tú, como protector de tu información, cuando en propia Wikipedia pones algún dato y alguien más lo cambia o lo modifica, tú que eres el guardián de tu artículo, lo corrigen inmediatamente. O sea, ¿cómo es posible que una enciclopedia, entre comillas libre, porque hay donaciones, pueda competirle a la par e incluso pues darle bastante pelea a lo que es británica, que ya no va a salir impresa, ¿no? Ya va a salir en línea nada más? Pero en Británica hay todo un aparato de profesionales, y no demeritando el trabajo de Wikipedia, sino que se dedican totalmente a esto. Y dentro de Wikipedia pues estamos la sociedad civil organizada atrás de eso, y cada quien protegiendo su pedacito de información y cuidándolo. Y siendo así que se ha convertido en un marco de referencia para cuando buscas tú cualquier cosa o escribes un artículo, vas a hacer una investigación. No digo que te vas solamente en Wikipedia, pero sí es un punto de partida muy importante, ¿no? Sí, y está cambiando también, como dices, también la parte educativa. Ya no podemos pensar las habilidades que nos están enseñando las escuelas y que todavía, de manera muy general en México todavía se enseña así, son habilidades del siglo XX. Así es. No están viendo todas estas habilidades que vienen. Un sistema educativo donde a todos los evalúan con las mismas métricas y con los mismos exámenes y a todos se les enseña exactamente lo mismo.
creo que ya es algo, Ya es obsoleto eso, sí. ya es totalmente obsoleto y no resuelve ninguna de las habilidades que estamos viendo por acá en el Silicon Valley. Y no están recreando ciudadanos que después se puedan emplear a montarse en esta ola de innovación. Entonces, creo que si México no empieza a apostar a una economía más del siglo XXI, una economía más del conocimiento, creo que cada vez, desafortunadamente, vamos a ver más lejos los polos de innovación. Publicaron hoy el índice global de países innovadores. México no aparece en los top 50. De Latinoamérica, el país más innovador es Chile, seguido de Brasil, seguido de Costa Rica. Bueno, veíamos aquí que es claro, la agenda de la ciencia y la tecnología y del conocimiento parece estar fuera de toda política, tanto pública como privada. Y mientras en eso no se trabaje en este país, pues estamos condenados a seguir estancados. Y otro punto importante aquí con lo que decías es que ahora ya es la era no de emplearse, sino que tú tienes que crear tu empleo o hacer todo el emprendimiento, ¿no? De ser emprendedor. Yo leía eso recientemente, que ya no es de que voy a ver qué empleos hay. No, yo debo de crear esa oportunidad de empleo en algún lugar y de esa forma creo mi nicho de mercado para emplearme o genero mi propia industria con el emprendimiento, ¿verdad? Así es, y también emprendimiento que cada vez vaya agregando valor. Claro, claro. Hoy por primera vez, también otra cosa que estamos viendo por primera vez es que antes todos los laboratorios de innovación de las universidades estaban completamente desconectados del modelo de negocios. Eran universidades, instituciones que se dedicaban a innovar, pero nunca salían al mercado. Hoy en día ya no. Hoy en día ya las principales empresas más innovadoras salen de las universidades. Bueno, es que en las universidades está todo el conocimiento. Lo que hay que hacer es que a veces yo lo que veo es que en las universidades en el país guardan el conocimiento. Se requiere que ese conocimiento esté libre y que todo mundo tenga acceso a ese conocimiento. Claro, cuando estés trabajando en alguna patente o alguna investigación muy, muy delicada, bueno, hay que cuidar lo mismo, pero después hay que ir sacando ese conocimiento. El conocimiento guardado en un cajón no sirve para nada. Y como dices, ese conocimiento después tiene que buscar su aplicación, su aplicabilidad y después patentes y todo y productividad y que infiera o incida directamente en el Producto Interno Bruto. Así es, y encontrarle un modelo de negocios Así es. y que agregue valor. Hay muchísimos retos, hay muchísimas oportunidades, pero a veces sí puede ser, eh, nos sentimos a veces sobrepasados por todo lo que está pasando y por todos los avances que están viniendo, pero la realidad es que es un espacio de muchas oportunidades donde cualquier persona que tenga acceso a una computadora con internet puede recibir educación de primer nivel. Dime una cosa, ¿qué promedio de edad tienen los compañeros con los que estás ahorita ahí en el curso? 32, 33 años más o menos. ¿Qué pasa en este país? ¿Crees que sí se le hace caso a los jóvenes? Creo que los jóvenes, como platicábamos en esto de los sistemas emergentes y de la comunidad de redes sociales, creo que se están se están organizando ellos mismos Claro. y están haciéndose ver y están utilizando estas herramientas como una voz. Lo que tenemos que hacer es canalizar todo ese entusiasmo, Claro. todo esto que pasó el año pasado de las protestas políticas y todas estas Algo, oportunidades que hay, algo productivo. en algo muy concreto que realmente genere cambios y no nada más sea... Quejarme por quejarme, claro. Exacto, exactamente. Claro. Entonces, lo que sí es que México no estamos mal, pero creo que sí, no podemos seguir a este ritmo porque nos estamos quedando muy por atrás de otros países. Por ejemplo, aquí vemos, uno de mis compañeros es una persona de Etiopía que dirige un laboratorio de inteligencia artificial y está sacando robots en Etiopía. En México creo que no conozco un solo laboratorio de inteligencia artificial en todo el país, ni siquiera en una universidad. Sí, está increíble. Entonces nos quedamos con eso. La inversión en conocimiento, particularmente en científico y tecnológico, es muy importante para el crecimiento de aquí de este país. Y se nos está acabando el tiempo. Fue muy interesante todo esto, la autoorganización, la emergencia. Y yo creo que podemos tener otro programa donde tengas un espacio y nos ayudes con otro tema o siguiendo este y desarrollándolo. Y no sé si quieras cerrar con algo más antes de irnos. Pues muchas gracias y me encantaría platicar de más temas y creo que ahorita lo que tenemos es una gran oportunidad de repensar
y redefinir a nuestras instituciones y a nuestra sociedad. Muy bien, nos quedamos entonces que la sociedad civil trabaje en esa organización, en esa emergencia, y que no olvidemos que el conocimiento científico y tecnológico especialmente nos ayuda a transformar lo que es una comunidad, lo que es una sociedad, lo que es el país. Debe ser incidido directamente en la educación. Pues te agradezco, Jorge, y espero que nos pongamos de acuerdo para otro programa en esto. Gracias. Bueno, esto fue Economía de las Ideas, Rodrigo Soto, y les agradezco. Nos vemos en la siguiente.